Buenos días. Vamos a orientar la forma como puedan ustedes tener bastante facilidad de resolver sus ítems propuestos como voluntario para la evaluación final. Primero tenemos aquí el mensaje natural del árbol de bambú. Pensamos que todo crecimiento pues depende del periodo en que nace una semilla. El árbol de bambú, su periodo de nacimiento es 7 años aproximadamente. Pero dirán, ¿cómo 7 años demora este árbol? Pero la proporción matemática entre su raíz y su altura lo desarrolla en 30 o 40 días. Y si no se hubiese preparado en 7 años de tener raíces profundas para que pueda asimilar sus nutrientes, raíces profundas extendidas en el espacio donde se desarrollan, si no se asegura esos en forma sostenible, se caería este árbol. Ese es un mensaje profundo, ¿no? Natural de Dios. ¿Cómo es posible que esta plantita en 7 años se asegura bien tener buenas raíces extendidas para sobrevivir y que en un momento dado crece rapidísimo? La gravedad, haciendo frente físicamente, ¿no? Tenemos ese mensaje en la comparación del maestro. El maestro no depende que otros le capaciten, no depende de que otros le implementen. Evitemos ese paradigma, ese reto de que somos maestros formados en el siglo XX con paradigmas del siglo XIX y para atender estudiantes del siglo XXI. Nosotros somos maestros ahora en la formación profesional de ustedes, maestros formados en el siglo XXI para atender a estudiantes del siglo XXI. Por eso ya no dependen de que si les reviso no funciona, si me revisan no trabajo. No, la autonomía es fundamental. El crecimiento profesional depende de mí y tengo dos cofres muy fundamentales, mi poderoso cerebro y mi poderoso corazón. El cerebro para el cultivo de habilidades duras, como es mi formación, mi conocimiento, mis destrezas, y mi corazón para el entendimiento y el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, maestros, este mensaje es muy profundo. ¿Qué tenemos en este momento? Autonomía es lo que tenemos que formar los maestros. Que si no me revisan, no lo hago. Es lo que ocurre también en los colegios, a veces en la gestión. Que si no hay monitoreo, no lo hago. A veces también esto ocurre porque así hemos sido formados. Todavía cuando me revisan funciona. Erradiquemos ello. Nosotros dependemos de nosotros, como dicen muchos, luchando con nosotros mismos. Y algún momento nos vamos a dar cuenta que nosotros somos mismos. En estos tiempos, el manejo de la tecnología es importante, pero no imprescindible. Lo que debemos ser construyendo nuevos paradigmas. ¿Qué hago con mi estudiante? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer? Mi nuevo perfil docente en base a mi autonomía, mi autocrecimiento. En Singapur, para ser maestro, tienes que haber sido seleccionado dentro de los 3 rubros en el rubro más alto, ni siquiera en el académico, en el rubro llamado el más alto, express, excelente. En el académico puede entender a ser maestros y el de la fase de técnico casi es difícil de poder llegar allí. Con el tiempo puede hacer. Entonces, y algo más, el maestro que es maestro se forma pues en unas condiciones bastante fuerte, bastante exigente. ¿Qué es lo que se demuestra más? El trabajo diario que un estudiante de formación profesional lo hace por sí solo, demostrando a su maestro que yo lo hago, porque yo puedo hacerlo. No porque me van a revisar, no porque me deben revisar, esa es dependencia, no hay autonomía. La creatividad, publicación de contenidos educativos está en las manos de ustedes. Deben crear, publicar. En mis tiempos, yo siempre, y sigo publicando hasta ahora. Ahora me dedico a
la publicación de mis revistas digitales, porque estamos en el siglo XXI. Ya no puedo, ya no redacto libros como en el año 2001, 2002, 2003, donde elaboré una serie de libros que hoy pues ya no tienen validez. Entonces uno tiene que ir cambiando en el tiempo. Entonces, estudiantes, esta pedagogía es muy importante. Este mensaje es muy importante para que ustedes se den cuenta a dónde estamos yendo. Bien, aquí tenemos para la pregunta uno. Me dice, la uno determina el término 200 de la sucesión en estudio. Aquí tengo la fórmula general que dice n más 1 sobre n más 1 al cuadrado menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Me dicen determina el 200. Aquí arriba en vez de n pongo 200 más 1, 201. Debajo igual 201 al cuadrado menos 1. Desarrollo esa operación aritmética y ya está. En el 2 es lo mismo, es análogo al primero, porque me están diciendo determinar el término 300 y el término 300 es n. 300 más 1 sobre 300 más 1 al cuadrado menos 1. Desarrollo y ya está. Miren qué fácil. Simplemente recordar lo que hemos hecho. Tenemos el problema 2. El ítem 2 tiene dos problemas. El primero dice determinar si las siguientes progresiones son aritméticas. Hemos dicho hay dos tipos de progresiones genéricas, las aritméticas y las geométricas. En las aritméticas, el término siguiente, por decir el segundo, todos los demás se forman sumando una cantidad a la anterior. Y eso es la distancia. Distancia. Y que la distancia tiene que ser exacta, siempre, permanente. Entonces, analizamos, por ejemplo, el primero. Esa distancia, que en otro momento lo pueden llamar razón, es lo que tiene que ser estable. 1 más cuánto es 4. 3. 4 más 3, 7. Más 3, 10. Más 3, 13. Esta primera sí es aritmética de la definición, porque el segundo y los demás se forman sumando 3 al anterior. En el siguiente tenemos 1, 0, 1, 0, 1. De hecho, no hay un número exacto, permanente, constante, que sumado al 1 me da 0. Sería 1 más menos 1, que es 0. Y otra vez, ¿cómo forma el 1? Y otra vez el 0. No hay estable, no hay un solo numeral que me permita sumar en forma estable y obtener todos los elementos de esta progresión para que sean aritméticas. Aquí lo mismo. El 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Fíjense ustedes, si yo tengo aquí 1, si le resto menos 1, 1 menos 1 es 0. A 0 le resto menos 1, obtengo menos 1, y así. Entonces, esta es o no es aritmética. Ya queden a mano de ustedes. Y de esa manera tengo que ir analizando a los demás. En conclusión, es aritmética cuando los elementos a partir del segundo se forman sumando una cantidad estable llamado distancia. Aquí dice problema 2. Calcular los 55 primeros términos de la sucesión aritmética, cuyo término general es an igual 3n menos 1. ¿Cuánto vale n? 55. Por lo tanto, en vez de n, aquí reemplazo 55, hago la operación y ya está. Nada más. N vale 55. 3 por 55 menos 1, ya está. Y eso hemos hecho. Aquí tenemos ahora el 3, el ítem 3. Calcula el interés simple que produce un capital de 900,000 pesos en 7 meses a un 5% mensual. Estos pesos pueden ser soles, no interesa. El interés simple. ¿Qué es lo que se tiene en interés simple? Capital 900,000. Tiempo 7 meses. El rédito 5%. 900,000 funciona igual 900,000. 7 meses igual 7 meses. Pero aquí está en 5%, tiene que ser 5 sobre 100. Entonces es 0,05. Y listo. Ya está. Interés es igual a capital por rédito, que es esto, y por el tiempo, que es
7 meses. Y aquí lo mismo, calcular el interés simple que produce un capital de 400.000 pesos en un año a un 2,5% mensual. Aquí en los dos casos aplican la fórmula general de interés, donde tiene que intervenir el capital, el rédito, el tiempo. Esa fórmula se les ha dado. Entonces ustedes tienen que recordar simplemente. En el 4 tenemos hallar el valor de m en. Me doy cuenta que estos son, ¿qué tipo de ángulos? ¿Complementarios o suplementarios? Son suplementarios porque suman 180 grados. Si este vale 60, ¿cuánto va a valer m? 180 menos 60. Aquí tengo dos ángulos, uno vale 50, otro vale 80. ¿Cuánto vale m? M va a valer 180 menos la suma de 80 más 50. Aquí tengo 110 y 20. 180 menos esta suma de 110 más 20. Listo, ya está. ¿Ven? El ítem 5. Resolver cada problema. La mitad del patio del colegio es un triángulo de 12,6 metros de base, y la altura de 8,40. ¿Cuál es el área de todo el patio? El área del triángulo, base por altura sobre 2. Una operación, ya está. El otro dice, Noelia decidió poner un marco para un cuadro de su mamá. El cuadro era cuadrado con lados de 75 centímetros de unidades. ¿Cuánto de marco necesito? Me está hablando de un cuadrado. ¿Y de qué componente me está hablando? De perímetro, ¿no es cierto? Perímetro, porque mi marco es contorno, perímetro. Entonces tengo que simplemente sumar 4 veces 75. Ya está. El 6. Aquí tenemos dos problemas. El radio de un jardín que tiene forma circular mide 5 metros. ¿Cuál es el área del jardín? Sabemos nosotros que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Listo. Pi, que vale 3,14, radio, que es 5, dice que vale, el radio vale 5. Entonces aplico allí área igual a pi por radio al cuadrado. Punto. Aquí me dan diámetro de una moneda de 20 milímetros. Si en este caso es lo mismo, área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pero como están dando el diámetro y la fórmula está dada en radios, pues también puede ser de otra manera, ¿no? Si quiero utilizar la misma fórmula del 1, pi por radio. Si el diámetro es 20 milímetros, su radio va a ser 10. Ya está. Halla el área de una de sus caras. Nada más. En el 7, dibuja en cada plano lo que se indica. Aquí tengo CD, C33D75. Simplemente voy a dibujar en cada plano. ¿Qué es lo que voy a dibujar aquí? Un segmento que va a unir 3 que está aquí con 7,5. 7,5. Uno eso y ese es un segmento CD. En la segunda me dice que vas a dibujar un triángulo ABC cuyas coordenadas son, aquí está 2, 2, el otro es 7, 2 y el otro es 6, 5, 6, 5. Le uno eso y ya está. Y en el triángulo ABC lo mismo. Dibujar cada coordenada, unir y ya está. En el 8 me dice, traza las figuras y halla el área de cada una, teniendo en cuenta que cada cuadradito tiene 1 centímetro de lado. Aquí tenemos igualito, vamos a trazar sus coordenadas. A21, entendiendo de que esto está en el primer cuadrante nomás. A21, B51, C58, D28. 58, D28, ya está. Listo, dibujo eso y me dice,
hallar el área. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente contar los cuadraditos que están dentro. Lo mismo en B. Ubico cada coordenada, lo cerco y por último voy a contar los cuadraditos que están dentro. Y ese es el área, nada más. En el 9, resolver cada problema. Un lado de un pentágono regular mide 3 centímetros. Un pentágono tiene 5 lados. Si un lado mide 3, ¿cuánto mide su perímetro? 5 veces 3, pues no es cierto, entonces tengo que hallar todo el perímetro del contorno. En el segundo dice, Pedro compra un terreno de 20 metros de largo por 12 metros de ancho. Si cada metro cuadrado cuesta 120 soles, ¿cuánto pagó? Si me dicen que sus dimensiones es largo y ancho, es un rectángulo. Entonces hallo el área del rectángulo que están en metros cuadrados y lo multiplico por 120. Ya está. En el 10 me dice resolver cada problema. Estos son área lateral y área total del prisma mostrado. El área lateral, como su mismo nombre dice, lateral, son de sus lados, lateral. ¿Y cómo son las caras de este prisma? Son rectángulos. Entonces aquí nos fijamos cuánto mide el largo de cada cara. 8 y 3 de todos. Entonces, en forma intuitiva puedo hallar el área de cada cara y multiplicar por 5, porque son 5 caras, 5 rectángulos. Es el área lateral. Y para el área total, simplemente le sumo a esa área lateral las áreas de las dos bases, de la base superior y la base inferior. Pero ¿cómo son estas áreas? Estas áreas son pentágonos, son superficies de pentágonos. Y el área del pentágono, ya ustedes saben que está relacionado con el perímetro, tiene que estar relacionado con la apotema, ¿recuerdan ustedes? Tiene que estar relacionado el perímetro y la apotema. Eso es que tiene que tener cuidado en el perímetro, en el pentágono. Ya no es cualquier área, es un polígono especial como el pentágono, el hexágono. Bueno, pero ahí mucho tiene que ver el perímetro y la apotema. Y el volumen, como ven ustedes, es la capacidad de la figura geométrica, del cuerpo geométrico, del objeto. Para el volumen, ¿qué tengo que hacer? Hallar el área de la base. Y la base 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, esta base es un pentágono. Hallo el área de la base y lo multiplico por la altura y ese volumen. Lo que tienen que preocuparse es en determinar bien cómo hallo el área del pentágono para el 1 y del pentágono para acá. Los dos son pentágonos, donde tiene que ver el perímetro y tiene que ver la apotema. Aquí tenemos, es parecido a los anteriores, sino que aquí este es un paralelepípedo rectangular. Encontrar el área, bueno, pues aquí veremos que si no me dice área lateral ni total, vamos a asumir de que es el área total. El área total se puede hallar de muchas maneras. En forma intuitiva, yo hallo el área de esta cara, por ejemplo, donde su valor de largo es 10 y su altura es 4. Análogamente, la otra paralela es lo mismo. Y de esta de aquí, su largo es 8 y su altura es, su ancho es 4, 8 por 4, y eso con el de allá. O sea, tengo dos caras opuestas, por eso se llama paralelepípedo. Sumo el área de este con el del otro y de este con el posterior de aquí. Y por último hallo el área de la cara superior con la inferior. De la cara superior con la inferior. ¿Cuánto es su largo? 10 por 8. Y eso mismo es de arriba. Y listo, ya está. Es el área total del paralelepípedo. Encontrar el área de la superficie total del cilindro, de la figura, donde me dan el radio que es 8 y la altura es 12. La base del cilindro es un círculo.
Y el área del círculo es pi por r al cuadrado. R tengo que vale 8, pi vale convencionalmente 3,14 y la altura es 12. A resolver cada problema. Esto tenemos en el 12, el volumen. Este es un cubo, donde todos sus aristas son iguales. Ya sabemos a cómo se halla el volumen de este cubo, porque todos son igualitos. Aquí tenemos hallar su volumen. Este es de un cono. Su base es un círculo. Y su altura es 8. Hallo el área del círculo de la base. Lo multiplico por la altura. O sea, aquí sería pi por r cuadrado por la altura. Y en este caso dividimos entre 3. Ese es el volumen del cono. En el 13, aquí hallamos figuras de reflexión. En la figura de reflexión lo fundamental es identificar el eje sobre el cual se genera la reflexión. En este caso el eje es A. Este es el eje de reflexión. Cuento las unidades que hay de este eje a cada punto de esta figura. Aquí hay 2, 2. Si para acá hay 2, 2, entonces en su reflejo también va a ser 2, 2. El otro punto, ¿cuánto va a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces su reflejo va a ser 6 para acá. Y así. Entonces me dedico a contar los puntos de distancia del eje de reflexión a cada punto de la coordenada de la figura que voy a reflejar. Lo mismo en el segundo caso. Entendiendo que esta coordenada de este triángulo está coincidiendo con el eje mismo. Entonces, allí su distancia del eje 0 es el mismo, ¿no es cierto? Y el otro eje, la otra coordenada que está arriba y el vértice superior que está aquí. El 14 es lo mismo. Aquí vemos que el eje de reflexión es A. Pero igualito tenemos que ir contando cuánto de distancia hay del eje a cada punto de la coordenada. Y me tiene que salir para acá. Si es posible hay que, en ese caso, agregar. Y lo mismo aquí. Teniendo en cuenta el eje de reflexión, contar la distancia que hay del eje de reflexión a cada punto de la coordenada de la figura. En el 15 me dan el triángulo ABC para reflejarlo. Me dice, dibuja el triángulo ABC que está formado A por 1, 4, B por 4, 6, C por 1, 7. Primero dibujo con estas coordenadas. Luego lo reflejo a la recta PQ. Pero la recta PQ, ¿cuál es? La recta PQ está formado por 0, 4 y 8, 4. Entonces dibujo el triángulo y también dibujo este eje de reflexión 0, 4, 8, 4. Y sobre eso hago lo mismo que el anterior. Lo reflejo con las distancias de cada coordenada respecto al eje de reflexión. El 16 es lo mismo. Primero dibujo el triángulo ABC con estas coordenadas y luego dibujo el eje de reflexión que va a estar formado por 0, 4, 8, 4 y posteriormente lo hago la reflexión, ya sabemos, contando los puntos del eje de reflexión respecto a cada coordenada del triángulo. Esto es traslación. Como su mismo nombre dice, en traslación hay componentes muy importantes. Primero, la figura que voy a trasladar. Como hicimos en clase, se puede trasladar un punto, una recta, un segmento. Aquí me están pidiendo trasladar esta figura que está formado por 3 puntos. Al unirlo me va a salir un triángulo. Y el otro componente para hacer la traslación es la traslación, que es un vector. Aquí dice vector de traslación 5 a la derecha menos 2 hacia abajo. Aquí está vector 5, punto y coma, menos 2. Primero, ¿qué hago? El punto menos 6, 0 ya está por acá.
ubicado. Ese punto le voy a reflejar 5 unidades a la derecha y 2 hacia abajo, punto. Y ya tengo P'. Q de menos 3, que está formado en el punto menos 3 más 6, igualito. Primero utilizo 5 a la derecha menos 2 hacia abajo. Lo mismo R, 5 a la derecha, 2 hacia abajo. Lo dibujo y ya está. Finalmente tengo que expresar las coordenadas de la figura de llegada, o sea, de la figura trasladada. Aquí es lo mismo, en el 18 es lo mismo, igualito. Teniendo en cuenta de que esta es una figura que está formada por 5 coordenadas. Y aquí entonces es un pentágono. Y aquí tengo que, en la traslación, darme cuenta del vector que es 7 a la derecha menos 7 hacia abajo. Aquí tengo rotación, que es el otro tipo de traslaciones de figuras en el plano. En la rotación lo que hago es elementos que debo tener. La figura que voy a rotar, la figura que voy a rotar. Y también tener en cuenta esta de aquí. En la rotación hay que tener en cuenta esta tablita, porque me están pidiendo rotar ángulos de 180, de 90, de 270, en rotar. Entonces, si por ejemplo, de 90 tiene sus formas, voy aquí a 90, teniendo cada punto X, Y, lo que debo hacer es X, que era aquí una cantidad, pasa a lo que era abscisa, aquí viene a ser ordenada. Aquí lo que era ordenada, aquí va a ser abscisa, con un signo opuesto. En el 180, aquí estoy. Simplemente, lo que es X, sigue siendo X para la rotación, pero con el signo negativo. Y lo que era Y, sigue siendo Y, pero con el signo negativo. Ya está. Aquí lo mismo, en esta figura del 21 es lo mismo. Tienen que ustedes, para 270, está aquí 270, X, que era aquí X, que era abscisa, aquí va a ser ordenada y con el signo negativo. Y, que era aquí ordenada, aquí va a ser abscisa, con su mismo signo. La rotación de 90 grados ya hemos visto. Y estos últimos también, que es rotación, ya sabemos cómo lo hacemos. Y cuando es traslación, ya hemos visto, entonces ya tienen ustedes disponibilidad completa para poder realizar sus trabajos. Una vez más, estimados estudiantes, el esfuerzo es lo fundamental en la edificación profesional. Sin esfuerzo no hay crecimiento profesional. Y el crecimiento profesional se ve en las aulas. Tienes 30 estudiantes, tu meta es 30. Pero por eso, tienes que esforzarte. Te dan una tarea hoy, lo debes hacer hoy. Si lo haces hoy y le dejas para otra semana, te queda, y eso es lo que ha ocurrido. Algunos tienen pues pendientes 10, 12, 15 tareas. Y ahorita es un poquito crítico, pero esforzándonos. Dejo en las manos de ustedes lo que deben y pueden hacerlo, invitándolos, no obligándolos. Eso es cosa de ustedes. Gracias.